Hola, ¿qué tal a todos? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, guapetones. Hoy vamos a rizar el rizo, vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a volver a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hoy os voy a hablar, hoy vamos a comentar en profundidad lo que es para mí, humildemente, el mejor cazacarros de la Segunda Guerra Mundial. Puede que no fuera el que más carros destruyó, que fue el Stuka 3, pero sin lugar a dudas, el vehículo que hoy os presento es una auténtica belleza. Se trata del Gut Panther. Pese a las limitaciones que suponía el hecho de no contar con una torre giratoria, el Gut Panther fue el mejor cazacarros de la Segunda Guerra Mundial. Bien acorazado, su motor Maybach era capaz de darle la movilidad necesaria, al tiempo que su cañón PaK-43-3 L71 de 88 milímetros era un formidable enemigo para cualquier carro aliado. Y cuando se aprovechaban las ventajas que les daba el terreno centroeuropeo, por ejemplo Rusia en este caso, los Gut Panther fueron capaces de defender sus posiciones contra una aplastante superioridad numérica enemiga. A comienzos de 1944, época durante la que los primeros Gut Panther se distribuyeron entre las primeras unidades Panzerjäger, las tripulaciones ya poseían bastante experiencia en el arte de combatir desde sus especiales plataformas contra carro. Y digo especiales por el simple hecho de que no eran un tanque y no tenían una torreta giratoria, sino que tenían que orientar prácticamente el carro entero hacia el enemigo. Las Panzerjägertruppen, a las que se le asignaron los nuevos Gut Panther, estaban compuestas por hombres bien experimentados, y esta experiencia, creedme, que iba a ser vital en los meses venideros, ya que este carro iba a convertirse por méritos propios en el cazador implacable que todos estaban esperando. Las tripulaciones de carros combatieron previamente sobre lo que eran o resultaban plataformas móviles descubiertas y escasamente protegidas, como por ejemplo el Stuka 3. Y aunque los vehículos de modo habitual transportaban cañones muy potentes para la época, como por ejemplo el PaK-40 de 7,5 centímetros, sus tripulantes habían tenido que servir dichos cañones no solo con un pequeño blindaje, prácticamente nada entre ellos y sus oponentes, sino que con frecuencia no tenían ninguna cobertura en los laterales ni en la parte trasera. Esta carencia de protección convertía a los servidores en personas o en soldados muy vulnerables incluso a las armas de fuego portátiles y a las heridas por metralla de morteros e incluso proyectiles de artillería. Los nuevos Gut Panther presentaban coraza de mucho espesor en las planchas laterales y también en el techo. Y para añadirle mayor protección, el blindaje era muy inclinado, de modo que los proyectiles perforantes que hacían impacto sobre ellos podían ser desviados. Algo muy aprendido sobre la experiencia del T-34. El blindaje frontal presentaba un espesor de 80 milímetros y mantenía un ángulo de 35 grados de inclinación, lo que le hacía más difícil a ser perforado por un proyectil. Además, el mantelete tenía un espesor de no menos de 120 milímetros y creedme que este era un punto en los que cualquier artillero contracarro marcaba como objetivo. El cañón era una auténtica bestia, era muy bueno. Era el PaK-43-3 de 8,8 centímetros con una boca de fuego de 71 calibres de longitud, la misma usada para armar el enorme Tiger II, el Kornsteiger. Este cañón era capaz de perforar hasta 274 milímetros de blindaje a 500 metros con su proyectil especial Panzergranate 4043 e incluso a 2500 metros era capaz de atravesar 159 milímetros de coraza. De esta forma, la tripulación podía destruir con total seguridad cualquier tipo de carro de combate que se le pusiera a tiro en el campo de batalla de la época. Sin embargo, la ausencia de armamento secundario que tanto perjudicó a los Elephant en la batalla de Kursk no se iba a volver a repetir. En la plancha frontal inclinada se disponía de un montaje esférico con una ametralladora MG-34 o MG-42 de 7,92 milímetros que permitía mantener alejados a los infantes
de las escuadras cazacarros enemigas. Esta defensa cercana se complementaba con el montaje en el techo de la torre de un sistema defensivo poco usual conocido como Naversdienstgraffe, literalmente armamento de defensa cercana, que consistía en un proyector de pequeñas cargas explosivas contra la infantería enemiga. Para añadir algo más de protección contra las especializadas escuadras contracarro soviéticas, que en 1944 creedme que estaban más que especializadas, los Jet Panther estaban recubiertos también por una sustancia conocida como Zimmerit. Era una especie de pasta que hacía muy difícil o prácticamente imposible que se pudieran adherir al casco las temibles cargas magnéticas que insertaban los infantes soviéticos para reventar los tanques. Este recubrimiento tenía sus limitaciones, ya que a menudo, tras un periodo de tiempo X, se desprendía en escamas. Bueno, aún en esas circunstancias, los restos que quedaban hacían bastante complicado en el que se pudieran poder colocar o ajustar en el casco pequeñas cargas magnéticas. Otro de los sistemas que empezó a montar el Jet Panther, dada la creciente o el creciente uso de lanzagranadas o granadas contra carro, fueron unas planchas laterales que se ponían al vehículo y que hacían detonar las cargas huecas antes de que pudieran penetrar en el interior del casco y consiguientemente matar a la tripulación. Una vez las primeras unidades de Jet Panther fueron entregadas, sus tripulaciones, con mucha ilusión, penetraron en su interior y lo que vieron les gustó muchísimo. Era lo que habían pedido y lo que habían deseado desde hacía lo menos 3 años. El interior era bastante estrecho, ya que el enorme mecanismo de la culata del PA-43-3 y las rampas para los 60 proyectiles de munición no dejaban mucho espacio en su interior. Pero los 5 hombres que componían su tripulación encontraron que este resultaba muy bueno para poder trabajar. El conductor iba sentado en el lado izquierdo del frontal, mientras que en el otro lado del cañón lo hacía el operador de radio, que también operaba la ametralladora del montaje esférico. Detrás de ellos estaban el artillero con sus sistemas de miras montados sobre el techo y el cargador. El comandante de carro se sentaba en la trasera del compartimiento que se encontraba bajo su cúpula, y en la pared trasera de la superestructura aparecía la escotilla del compartimiento principal, a través de la cual normalmente entraban y salían los tripulantes, aunque también se hacía servir como escotilla de carga para los grandiosos proyectiles del cañón de 88 milímetros. Bajo el compartimiento que os estoy hablando se hallaba también el trasero, el lugar de almacenamiento de los 600 cartuchos de reserva de la ametralladora. Y una vez que tuvieron la oportunidad de conducir sus nuevos Jet Panther, las tripulaciones quedaron maravilladas, encantadas. Cada miembro de la tripulación debería estar capacitado para conducir el vehículo en caso de que fuera herido el conductor, que era el de ellos el que estaba más expuesto. Todos pronto opinaron que el Jet Panther tenía mucha fuerza y se manejaba muy bien. El Jet Panther, como hemos dicho, era un vehículo con mucha potencia. Esta venía dada por el gran motor Maybach HL230P30 instalado en la parte trasera. Esta unidad de 12 cilindros en V podía suministrar siempre la suficiente potencia que necesitara el vehículo y le proporcionaba además una buena relación potencia-peso. Toda la agilidad del pesado Jet Panther no podía ser descrita como una cosa absolutamente fabulosa, aunque sin lugar a duda constituía una mejora impresionante respecto a los anteriores cazacarros alemanes usados hasta el momento. En concreto, la colocación del cañón tan atrás de la superestructura inclinada le convertían en un carro con el morro poco pesado. La movilidad del Jet Panther se puso a prueba tan pronto como el carro entró en combate. Entre los primeros que lo hicieron estuvieron los pocos que quedaron involucrados en junio de 1944 en los feroces combates de Normandía, tras la operación Overlord. A pesar del hecho de que fueron por lo general sobrepasados en números por los carros aliados, los Jet Panther consiguieron dar cuenta de una asombrosa cantidad de carros enemigos, absolutamente desproporcionada dada su inferioridad numérica. Aunque fue durante ese vehículo cuando las tripulaciones Jet Panther empezaron a notar o a darse cuenta de modo progresivo que, aunque con bastante frecuencia se hallaban en mitad de situaciones en las que salían siempre victoriosos, casi siempre tendían a la retirada. La razón de esto era muy simple: los Jet Panther estaban siendo sobrepasados por inmensas cantidades e ingentes cantidades de equipo y material enemigo,
Y no importaba cuántos Sherman destruían con sus cañones del 88, siempre habían más y más y más detrás para sustituir a los destruidos, y parecía que los aliados tenían stocks infinitos o ilimitados, mientras las fábricas alemanas no se encontraban en la misma situación. Cada vez que se perdía un Gat Panther, casi siempre era porque había sido pillado por un flanco o por un carro enemigo que no había visto, mientras este estaba disparando sobre otros vehículos que se le aproximaban. Los Gat Panthers sencillamente no podían ser reemplazados porque no se podían construir suficientes. Las tremendas oleadas de bombarderos que día y noche arrasaban Alemania no tan solo destrozaban las cadenas de montaje, sino que crearon el pánico en las cadenas internas de comunicación alemanas, carreteras, ferrocarriles y canales que suministraban las preciadas materias primas a las factorías. De esta forma, cada vez que se entregaba un Gat Panther a una Panzertruppen, debía valorarse como un artículo muy preciado, más allá de su tan solo valor pecuniario, ya que si se perdía en combate, no había o no habría otro para reemplazarlo. Esta situación era especialmente terrible en el frente del este, ya que durante 1944 el Ejército Rojo presionaba con fuerza hacia las fronteras del Reich. Allí existía más bien, ya lo sabéis, poca elegancia en los combates, y el Ejército Rojo, siempre avanzaba precedido por carros de combate T-34 y T-34-85 que llevaban tras de sí la temible infantería soviética y pelotones especializados contra carro. Bajo tales circunstancias, una única unidad Panzerjäger equipada con Gat Panther no podían resistir todas las oleadas de carros de combate que se les venían encima una y otra vez, por lo que preparaban elaboradas posiciones camufladas para atender emboscadas. No obstante, el problema del frente oriental residía principalmente en que frecuentemente los cazadores de carros, como los Gat Panther o los Stuka, tenían que operar en grupos muy reducidos de una unidad, 2 unidades, 3 unidades máximo, a fin de poder cubrir la mayor extensión posible de frente de batalla. Una de las lecciones importantes que las tripulaciones de todo tipo de carros, pero especialmente los cazacarros como el Gat Panther, que habían muy poquitos, tuvieron que aprender muy rápidamente, es que era importante luchar hoy, pero también era importante saber cuándo se tenían que retirar para poder combatir al día siguiente. Uno de los trucos más viejos que utilizaron las tripulaciones que ahora llevaban Gat Panthers cuando llevaban Stuka 3 eran sencillamente enterrar el carro y esperar que pasaran las columnas soviéticas. Ahora se repetía, pero imaginaos que estas tripulaciones, que fueron las responsables de hacer el Stuka 3, por si alguien no lo sabe, el vehículo blindado que más enemigos acorazados ha destruido en la historia, imaginaos qué podían hacer las tripulaciones que pasaban del PaK-40 al PaK-43 de 88 milímetros. Batallas, narraciones de batallas a menos de 100 metros de distancia en que una pareja de Gat Panthers abren fuego contra una columna soviética, pues que realmente no saben de dónde vienen los disparos, y cuando ya los han localizado hay ya 6, 7, 8 carros enemigos destruidos. Realmente te ponen los pelos de punta. Imaginaos que puede hacer un carro camuflado, hecho a la medida de la situación, con un cañón capaz de reventar cualquier tipo de vehículo enemigo a más de 1500 metros de distancia, con un 8% de depresión en el cañón, 22 grados de azimut y una parte superior diseñada especialmente para que el comandante del carro, en condiciones de emboscada, tenga la mayor y mejor visibilidad posible. De todas formas, el método por excelencia que utilizaron los cazadores de carros, no tan solo el Gat Panther, sino todos los demás, absolutamente todos, incluso los carros de combate, era esconderse en el interior de los edificios. Edificios, granjas, construcciones, lo que fuera. Ahora, eso sí, se rompía la casa por 2 lugares, delantero y trasero, o como se quisiera. Se camuflaba el delantero donde ocupaba su sitio el cañón y el trasero se dejaba desocupado para poder salir pitando en caso de ser sobrepasados. Como os he dicho, esta clase de carros que tenían máximo un desvío del cañón a derecha e izquierda, que es el azimut de 22 grados, era importante que no te pillaran ni por detrás ni por los lados. No puedo decir que estas dos fueran las únicas estratagemas que emplearan los carristas más experimentados del frente del este y del oeste.
ya que estas tripulaciones llevaban combatiendo ya muchos años y los vehículos y cañones que habían hecho servir hasta el momento eran inferiores. Por lo tanto, se vieron obligados a improvisar toda clase de artimañas para salir con vida de las batallas más encarnizadas y sangrientas, en las que no tan solo se ponían a prueba sus nervios de acero y con penetración a nivel de equipo, sino que se llevaba al límite las mecánicas de los vehículos y consistencia del sistema contracarro a nivel global, para volver así a disponer de estas valiosas tropas y vehículos al día siguiente. Sin embargo, las tripulaciones más valerosas y heroicas fueron sobrepasadas una y otra vez y engullidas por la aparición de 20, 30, 50, 100 carros soviéticos o aliados que acabarían por llegar irremediablemente al mismísimo Berlín. Así terminaba el sueño de Adolf Hitler del Reich de los 1000 años. Y como siempre espero que os haya gustado. Opiniones, likes, favoritos, comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo documental. No faltéis. ¡Chao, chao!